Estamos poniendo a grabar entonces. Ahora les voy a presentar la pantalla. Compartimos. Y comenzamos entonces con la clase que hoy nos ocupa. Buenos días a todos. Vamos a abordar el día de hoy algo sobre hormonas. Específicamente nos vamos a centrar en dos hormonas muy importantes que son insulina y glucagón, sobre todo para hacer referencia a de qué manera se produce la regulación hormonal por estas hormonas del metabolismo glucídico, específicamente de la glucemia. Aunque también sabemos, y lo vamos a ver, que tanto una como la otra no intervienen exclusivamente en el metabolismo glucídico, sino también en el metabolismo de las proteínas y en el metabolismo de los lípidos. Eso es muy importante recordar. Bien. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es, ya lo han visto en el taller, lo tomamos como un pequeño repaso, el valor de glucemia en la sangre y saber qué es entonces la concentración de glucosa que está disuelta en el plasma sanguíneo. Y esto es muy importante a la hora de hablar de insulina y glucagón, porque la concentración de glucosa, específicamente la glucemia o la cantidad de glucosa que va circulando por el plasma sanguíneo de los capilares que irrigan a las células pancreáticas, a las células de los islotes del páncreas, son los que van a, digamos, esa concentración la que va a determinar en gran medida la respuesta que tengan los islotes en cuanto a la secreción de las hormonas, de las cuales nos vamos a ocupar el día de hoy, que son insulina y glucagón. Pasamos entonces que la glucosa ingresaba a las diferentes células del organismo mediante transportadores, mediada por transportadores, que eso era necesario por cuanto la glucosa es una molécula soluble en agua debido a la gran cantidad de grupos oxidrilos o hidroxilos que posee, y esa solubilidad en agua le impedía atravesar la bicapa lipídica. O sea que su ingreso a las distintas células debía ser entonces mediado por receptores que la tomaban y la ayudaban a ingresar al interior de las células. Dijimos que había diferentes tipos de transportadores. Por ejemplo, teníamos un transportador GLUT1 que está ubicado en el endotelio de los capilares y que en cierto modo va a ser el responsable de trasladar la glucosa desde la sangre hacia el sistema nervioso, porque es un transportador ubicado, como dije, en el endotelio de los capilares. Y una vez en el sistema nervioso, a las células del cerebro, a las neuronas, iba a ingresar por otro tipo de transportador que es el GLUT3. Y hablábamos que el GLUT3 es un transportador de muy alta afinidad. De manera que, en cierto modo, si bien el valor de glucemia es un valor determinado, o sea, hay una concentración determinada que está circulando por el plasma sanguíneo, a pesar de ser una concentración fija, el ingreso a las diferentes células no va a ser igual, sino que va a ser mucho más marcado en el caso de aquel transportador, como por ejemplo el GLUT3 que está en el sistema nervioso, que tiene una alta afinidad. Es decir, que es como un imán que está captando a la glucosa para retenerla para sí. Y esto, por supuesto, tiene su fundamento en el hecho en que el cerebro es muy dependiente de la presencia de glucosa. Necesita un constante suministro de glucosa como fuente de energía. Es su principal y casi, digamos, única fuente de energía, porque solo en caso de ayuno prolongado va a poder utilizar como fuente de energía a los cuerpos cetónicos mediante un proceso de adaptación que implica la síntesis de la enzima tioforasa para poder utilizar los cuerpos cetónicos. Si no, él siempre usa glucosa. De manera que si la glucemia es baja, el cerebro va a captar esa glucemia. Mientras que del otro lado, acá debería decir transportador GLUT2, es el transportador que en cambio se encuentra en el hígado y en las células beta del páncreas, es en cambio de baja afinidad. Eso significa que debe haber una cantidad de glucemia mayor
para que ingrese necesariamente la glucosa a este tipo de células, hepatocito o célula beta del páncreas. De hecho, justamente cuando ingrese al hepatocito, le va a estar indicando a la célula hepática que hay una cantidad de glucosa muy elevada y la célula del hígado va a reaccionar en consecuencia guardando parte de esa glucosa en forma de glucógeno como reserva para usarlo en caso que lo necesite, que necesite glucosa. Mientras que la célula beta, cuando la glucemia sea alta y el capilar que irriga la célula beta le esté de algún modo notificando, avisando a la célula beta que la concentración está alta de glucemia, la célula beta va a responder liberando la insulina a la circulación sanguínea para llevar esa glucemia a los valores de referencia. Ahí lo tenemos al GLUT2 que se nos había escapado de baja afinidad. Bien. El GLUT4, que era otro de los transportadores que tenemos que reforzar su estudio en el día de hoy, es un transportador que está presente en el tejido adiposo y también en el tejido muscular, tanto en el tejido muscular estriado como en el tejido muscular cardíaco. Y tiene la particularidad que es un transportador de alta afinidad también, pero que normalmente está como secuestrado en vesículas en el citoplasma de la célula y necesita la acción de la insulina, o sea, la presencia de la insulina uniéndose a su receptor y generando una transducción de una señal que llegue al citosol para que esa vesícula se traslade a la membrana plasmática, se fusione con ella y deje enclavado el transportador GLUT4 en la membrana plasmática, de forma de permitir que la glucosa ingrese, en este caso, a ambas células. Es decir, que el ingreso de glucosa a las células adipocitos del tejido adiposo y a las células musculares está condicionado a la presencia de insulina que transloque los GLUT4, porque luego estos GLUT4 vuelven al citosol, no se quedan siempre expresados en la membrana, vuelven al citosol a ser enclavados, empaquetados, digamos así, en vesículas. De todas maneras, no es que todos vuelven, siempre alguno queda, sino dejaríamos sin ningún ingreso de glucosa a este tipo de células. Bien, hecho ese repaso de que de algún modo la glucemia o el valor de glucosa en la sangre de algún modo está limitando el ingreso a las células y generando respuestas diferentes en las células, vayamos ahora a centrarnos más en la acción de las hormonas. Y partimos del concepto de equilibrio, de un equilibrio que ocurre habitualmente en el organismo entre la disponibilidad de combustible, es decir, la cantidad de nutrientes que ingresan al organismo y que le proveen formas de obtener de energía, nutrientes que van a ingresar con los alimentos, como lo vimos anteriormente, con las necesidades que tienen los tejidos, que no serán las mismas si una persona es sedentaria o si tiene una actividad física intensa. Entonces, debe haber un equilibrio siempre entre la ingesta y el consumo de esos nutrientes como fuente energética, de acuerdo a las necesidades que tengan los tejidos. Y de algún modo mantener ese equilibrio también implica que si la necesidad es alta y hemos ingerido poco, el organismo vaya a acudir a las reservas que tenía guardadas de cuando se ingirió de más. Entonces, hay un equilibrio constante entre esas dos situaciones. Y esas dos situaciones, entonces, están determinados, ese equilibrio, por el nivel de nutrientes en sangre y sobre todo por el nivel hormonal. O sea, que hormonas que circulan como mensajeros químicos que son, porque así los definimos a las hormonas, sustancias químicas que llevan un mensaje, que se trasladan, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas se trasladan por el plasma sanguíneo, llevando un mensaje. Y en este caso, ¿cuál podría ser el mensaje? Y bueno, si la glucemia era alta porque ingerimos una cantidad grande de alimentos que elevó la glucemia,
o acabamos de ingerir hace una media hora, digamos, una buena cantidad de alimentos, se eleva la glucemia, esa glucemia o esa sangre con esa determinada cantidad de glucosa baña la célula beta del páncreas, como es alta, ingresa a la célula beta y la célula beta responde liberando insulina, que lleva el mensaje justamente, el mensaje que lleva es la glucemia está alta, que el organismo reaccione a eso y la baje de alguna manera. Y son muchas las maneras por las cuales la insulina va a inducir que esa glucemia disminuya hasta el valor normal. A eso nos referimos cuando hablamos de mensaje químico llevado por una hormona. Recordemos que ustedes ya vieron en algún momento, cuando cursaron la materia, que esa señalización hormonal podía ser de tres tipos. Podía ser que la célula productora de la hormona, en este caso, por ejemplo, la célula beta que produce insulina, mande una insulina que llegue a una célula blanco que esté alejada. Y por eso el traslado hacia la célula blanco va a ser mediado por la sangre. Y ahí hablábamos de un efecto que era endocrino. Mientras que si el efecto se producía sobre una célula cercana, hablábamos de un efecto parácrino. Y cuando la hormona era producida por una célula de forma tal que salía de esa célula y ejercía un efecto sobre ella misma, hablábamos de un efecto autócrino. Aquí en el caso de la insulina, entonces, el ejemplo que yo les mencioné es un ejemplo de tipo endocrino cuando sale a la circulación y produce un efecto sobre una célula blanco que está distante. Dicho sea de paso, la definición de célula blanco, recordemos que era aquella que contenía el receptor adecuado a la hormona. Bien, entonces estábamos en el tema de regulación de la glucemia y que esa regulación era llevada a cabo por hormonas que llevaban mensajes químicos, y entre las hormonas tenemos a la insulina, que la hemos mencionado ya innumerables veces, cuyo efecto entonces es hipoglucemiante, es decir, que el efecto de ella es hacer que la glucemia disminuya. Mientras que glucagón, sintetizado por las células alfa del páncreas, cortisol por células de la corteza suprarrenal, adrenalina por células de la médula suprarrenal y hormona del crecimiento por células de la hipófisis anterior, estas cuatro hormonas tenían un efecto que denominamos hiperglucemiante porque provoca una elevación de la glucemia. Siempre les digo que no hay que confundir el efecto con el estímulo que provoca su liberación. Si bien la insulina tiene un efecto hipoglucemiante, el estímulo que provoca su liberación es la hiperglucemia, es decir, esa glucemia elevada presente en la sangre que llega a la célula beta y le avisa que haga algo para bajar la glucemia y la célula beta manda insulina. Entonces, no es lo mismo efecto hipoglucemiante con estímulo que provoca su liberación, que para la insulina sería la hiperglucemia y para las restantes hormonas sería, en cambio, la hipoglucemia. Bien, de estas hormonas que mencionamos, dos estaban siendo sintetizadas por las células del islote pancreático o del islote de Langerhans, que fue un histólogo que fue el primero que describió distintos tipos celulares en el islote pancreático sin saber todavía, digamos, cuál era la función de cada uno de esos tipos celulares. Recordemos, aquí está el páncreas y acá está amplificado una partecita del páncreas, que el páncreas es una glándula de secreción mixta que tiene acinos pancreáticos, que son los que están simbolizados acá en color naranja, que está formado por células que producen enzimas digestivas que por diferentes conductos van a ser conducidos hacia el conducto de Wirsung que desemboca en el duodeno, en el intestino. Esa sería la secreción exócrina que se vierte a un espacio como el intestino comunicado con el exterior.
mientras que la secreción endocrina, algunos libros dicen endocrino y otros endocrinos, con o sin acento. Es lo mismo, está, digamos, son correctas ambas formas. La secreción endocrina, les decía, es llevada a cabo por este islote, que en realidad son muchos los islotes, pero acá está simbolizado uno, que es un conjunto de células que liberan hormonas a la circulación sanguínea o también liberan hormonas ahí dentro del islote, porque no es solo una secreción endocrina. Dentro de esas células del islote, las más abundantes acá están dibujadas en color celeste, pintadas de celeste. Las más abundantes, dije, son las células beta, que están entre un 60 a un 80%, las productoras de insulina. En menor cantidad se encuentran las células alfa, más ubicadas hacia la periferia del islote, en un color más claro, que están aproximadamente en un 15, en un 20% con relación al total de las células. En menor cantidad hay otras células que aquí están en verde, que son las denominadas células delta, productoras de somatostatina. La somatostatina entonces se produce en el islote y tiene un efecto inhibidor sobre las células productoras de glucagón y las células productoras de insulina. O sea que en este caso estaríamos hablando de un tipo de efecto que es parácrino. Inclusive, aunque aquí no está simbolizado, esta célula delta tiene como una especie de prolongaciones, como abrazando en cierto modo a las células colindantes, lo que facilita ese efecto parácrino. Es decir, que acá tenemos un efecto sobre la célula que está al lado o adyacente o cercana. Bien, además hay otro tipo de células también en islote pancreático, que son las células F, que producen el denominado polipéptido pancreático, que reduce el vaciamiento gástrico, o sea que tiene efectos sobre los procesos de la digestión. Además, dentro del islote no solo hay células, sino acá en rojo vemos hay un capilar, de hecho hay muchos capilares que irrigan ese islote y son los que van a llegar con la información de glucemia alta o glucemia baja. Y estos capilares son de tipo capilares fenestrados, es decir, que tienen orificios, lo cual permite también un intercambio más fácil con las células del islote pancreático. Entonces, las células del islote son de variados tipos y producen distintas hormonas. Además, existen como una especie de microcanales que comunican las diferentes células, acá está simbolizado como una especie de un canalcito que permite pasar, digamos, de la membrana plasmática de una célula que está arriba hacia la membrana plasmática de la célula que está abajo. Acá abajo vemos que están simbolizadas esas especies de conexiones que hay entre las células plasmáticas de las membranas plasmáticas, perdón, de las células del islote, y eso también permite el pasaje de señales hormonales porque hay efectos parácrinos entre las células del islote. Acá vemos el canal que está cerrado y también puede estar en una forma abierta. Nos vayamos a centrar ahora más en la insulina y recordar que esta insulina fue descubierta, digamos, aislada por primera vez por Banting y Best en el año 1921, hace ya muchos años. Aquí encontramos a los investigadores en la foto que recibieron el premio Nobel. Y también en el año 1953 fue Sanger, también premio Nobel, el que determina la secuencia de aminoácidos de la insulina. Es decir, en qué orden estaban y quiénes eran los aminoácidos que componían la insulina. De hecho, fue la primera proteína cuya secuencia aminoacídica fue dilucidada y sabemos también que el peso molecular de la insulina es el que determina, por debajo de ese peso se considera polipéptido y por arriba se considera proteína. Más adelante, en el 1977, se codifica el gen de la insulina, o sea, el gen que tiene la información de la secuencia aminoacídica para sintetizar la insulina. Y ya en 1985 se dispone de insulina humana generada por ingeniería genética, porque en realidad ya en el año 53 se comenzó a usar una insulina de origen porcino, pero se vio que tenía una serie de efectos secundarios por su carácter heterólogo, y
en el año 1985, ya conociendo la secuencia genética, permite estos procesos de ingeniería genética introducir el gen de insulina humana en microorganismos y hacer que esos microorganismos sinteticen una insulina que es exacta a la insulina humana. Pero la ingeniería genética fue más allá e incluso no solamente copiarlo de una manera exacta a la insulina, sino también mejorarla en cierto modo, como por ejemplo estabilizar una forma de hexámero que tiene la insulina, que de esa forma es una forma más estable y prolonga el efecto a lo largo del día. De así surgen diferentes tipos de insulina, como de acción rápida, de acción lenta. Hay muchas variantes y un paciente diabético que debe inyectarse diariamente insulina sabe cuándo inyectarse de un tipo o de otro o en qué cantidades. De hecho, debe aprender para asegurar su cuidado y evitar complicaciones. ¿Qué estructura tiene la insulina? Dijimos que era una estructura proteica o peptídica, en realidad podríamos decir que nace como proteína y termina siendo un péptido, porque cuando nace tiene una estructura mayor y va perdiendo péptidos en el camino. La estructura de la insulina está formada por dos cadenas peptídicas, dos cadenas polipeptídicas, una cadena A de 21 aminoácidos y una cadena B que tiene 30 aminoácidos. Están unidas, la cadena A a la B, mediante dos puentes disulfuros que se establecen entre los aminoácidos cisteínas que tienen azufre, y también hay un puente disulfuro entre dos cisteínas internas a la cadena A. De forma tal que esta sería la que está debajo, la estructura que tiene la insulina ya madura. Pero cuando nace, en realidad nace como una preproinsulina y va perdiendo trocitos de su molécula para convertirse en la insulina madura que vimos recién. ¿De qué forma se produce estas transformaciones de la insulina? Veamos desde cuándo se sintetiza. Acá tenemos el núcleo de una célula con su ADN y su información genética. Dentro de todo ese ADN hay un gen que codifica, digamos, para la insulina. Ese gen se transcribe, es decir, que pasa a formar un ARN mensajero. El ARN mensajero sale por los poros de la membrana nuclear, se dirige hacia el citosol y se une a los ribosomas, que están a su vez unidos al retículo endoplasmático, formando el retículo endoplasmático rugoso. Cuando comienza el proceso de traducción, es decir, que la información genética contenida en el mensajero comienza a ser descifrada para formar la proteína, lo primero que se traduce es una porción denominada péptido señal, que la vemos aquí en un azul oscuro, que es una porción de aminoácidos que tiene característica hidrofóbica, o sea que las partes hidrofóbicas de los aminoácidos están un poco hacia afuera, y le permite ingresar al retículo endoplasmático, que obviamente tiene una membrana que es una bicapa lipídica. Entonces, una vez que ese péptido señal ingresa al retículo endoplasmático, la restante porción de la insulina queda sintetizada toda dentro del retículo endoplasmático como proinsulina. Y dentro del retículo endoplasmático se produce la hidrólisis de ese péptido señal, de forma tal que ahora queda en la forma proinsulina, sin péptido señal. Esa proinsulina se dirige en vesículas hacia el Golgi y estando en el Golgi, en las vacuolas que se forman en el Golgi, se produce la escisión del denominado péptido C, con lo cual ya la insulina pasa de pro a insulina. Entonces, esas vesículas están conteniendo tanto la insulina como el péptido C. Y cuando se libera tanto insulina como péptido C. Por eso decíamos también que el péptido C, en cierto modo, la cantidad de péptido C es una medida de la secreción de insulina por el organismo. Porque cuando un paciente se inyecta insulina por ser diabético dependiente de la insulina o tener diabetes tipo 1, mejor dicho, se inyecta lógicamente una insulina madura y no se inyecta el péptido C. Vemos exactamente lo mismo en un esquema más simplificado en donde podemos visualizar claramente que la preproinsulina tiene péptido C,
tiene las dos porciones o las dos cadenas que van a dar lugar a la insulina, y, perdón, el péptido señal lo marqué al comienzo y el péptido C lo marco ahora al final. En el retículo endoplasmático pierde esa secuencia señal que se le llama a la primera porción que pierde, porque es la señal que le permite entrar al retículo, y se transforma en proinsulina. Y en el aparato de Golgi se escinde el péptido C, transformándose ya en insulina. Habíamos dicho que la insulina podía tener una forma más estable, y de hecho cuando se acumula en las vesículas, o sea que la célula beta del páncreas tiene insulina acumulada en la vesícula, muchas veces se encuentra en forma de hexámero, en donde está almacenado como 3 dímeros unidos a 2 iones zinc. Acá vemos los iones zinc en el centro y los diferentes dímeros. Si bien esta forma es una forma de almacenamiento, una forma más estable que permite, digamos, tener guardada insulina, la forma activa, es decir, la forma mediante la cual se va a unir la insulina a su receptor en las células blancos, es el monómero, es decir, las dos cadenas unidas por los puentes disulfuros. Bien, lo habíamos mencionado y ahora hacemos más hincapié en que la glucosa es el principal regulador fisiológico de la secreción de insulina. Y eso implica decir que tanto la glucosa que circula en el plasma, que ingresa a la célula beta mediante un transportador GLUT2, es la que va a constituir la señal endógena para que esa célula beta termine liberando insulina. Esto ocurre de la siguiente manera. La glucosa ingresa por GLUT2 a la célula beta. Este es un esquema de la célula beta. Al ingresar, la glucosa va a ser fosforilada, catalizada por la enzima glucoquinasa, que recordemos que era una enzima inducible. Esta glucoquinasa la va a transformar en glucosa 6-fosfato, la misma glucoquinasa que también se encuentra en el hígado. Y luego, por diversos pasos de la glucólisis que ustedes ya vieron, va a terminar formando ATP a nivel de la ATP sintasa en la mitocondria. O sea que la glucosa que ingresó va a elevar la proporción de ATP en la célula con relación a la concentración de ADP. Esa elevación de ATP en el interior celular, fruto de la oxidación de la glucosa, va a llevar a producir un cierre de los canales de potasio de la célula que son sensibles a la concentración de ATP. Esto va a conducir a que el potasio permanezca en el interior de la célula, no pueda salir bajo ningún concepto, y eso aumenta las cargas positivas en el interior de la célula. Recordemos que habitualmente cualquier célula tiene una diferencia de cargas. De pronto hay más cargas positivas fuera con respecto al interior, que es más negativo, o sea que están polarizadas las células. Esto es muy importante en la célula nerviosa, por cuanto la transmisión del impulso nervioso se produce por reacciones de despolarización y repolarización. El hecho que se acumulen cargas positivas dentro, que debía estar más negativo con respecto al exterior, hace que se despolarice, y esa despolarización produce la apertura de canales de calcio que son sensibles al voltaje, y esos canales de calcio que se abren permiten el ingreso de calcio, que de por sí es un catión que habitualmente es extracelular. En el interior de la célula, digamos, está en vesículas del retículo endoplasmático, está secuestrado, pero de pronto el hecho que ingrese calcio al citosol es un ion que va a permitir la fusión de la membrana de las vesículas que tienen insulina con la membrana plasmática de la célula beta, y eso va a generar la salida de insulina de la célula beta. Esto es una explicación entonces un poco más detallada de cómo la glucosa que ingresa a la célula beta termina siendo un regulador fisiológico de la secreción de insulina. O sea, la entrada de glucosa hace que se secrete insulina. Y si no entra glucosa o entra menos, se secreta menos. Bien, la glucosa no es la única que va a estimular en la célula beta
la liberación de insulina. En este gráfico podemos ver, de hecho, que la glucosa está con su flecha un poco más marcada, diciendo que es el principal, pero también los aminoácidos y los ácidos grasos pueden estimular la liberación de insulina por la célula beta. De alguna manera, la glucosa alta me está hablando de una abundancia de nutrientes, de una abundancia de fuente energética, y también la presencia de ácidos grasos libres o de aminoácidos también me estaría hablando de una abundancia de diversos compuestos que podrían utilizarse en el caso de los aminoácidos para sintetizar proteínas o en el caso de los ácidos grasos para sintetizar triglicéridos. Bien, vayamos ahora entonces a ubicarnos en cómo esa insulina que ya ha salido por diversos estímulos a la circulación sanguínea, llevando su mensaje de querer disminuir la glucemia, porque su efecto es hipoglucemiante, va a encontrar las células blanco, que de hecho todos los tejidos tienen receptores para la insulina, pero varían en cuanto a la cantidad. Por ejemplo, un glóbulo rojo tenemos acá que tiene 40 receptores por cada célula, o sea, muy poquitos. Y en cambio, los adipocitos, los hepatocitos, incluso también las células musculares tienen muchísimos más receptores en la membrana para la insulina. O sea que son células blanco muy potentes, digamos así. ¿Cómo es el receptor de insulina? Acá la tenemos a la insulina que encuentra la unión el receptor en la célula blanco y se va a unir a él. El receptor de insulina es un receptor de membrana. Y lo dijimos varias veces que si es de naturaleza proteica, su solubilidad es en agua, entonces no puede penetrar la bicapa lipídica y necesariamente su receptor se va a ubicar entonces en la membrana. Es un heterotetrámero, es decir, que está formado por 4 subunidades. 2 son de tipo alfa, que tienen la particularidad de estar hacia el exterior, y 2 son de tipo beta. La insulina se va a unir a las subunidades alfa, porque son las que dije que se encuentran hacia afuera de la célula. Mientras que las subunidades beta, que están unidas a las alfas por puentes disulfuros, tienen una porción que está exterior a la célula, una porción transmembrana que atraviesa la membrana y una porción citosólica que tiene actividad enzimática. ¿Cuál es la actividad enzimática que tiene esta porción? Actividad tirosina quinasa. Esto significa, recordemos que las quinasas eran enzimas capaces de catalizar fosforilaciones y la fosforilación se va a llevar a cabo en el aminoácido tirosina que forme parte del receptor. O sea, tirosina que está formando parte de la cadena polipeptídica del receptor. Por eso hablamos de que el mecanismo del receptor de insulina es tirosina quinasa intrínseco, porque el mismo receptor tiene la actividad enzimática. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con la hormona del crecimiento, que tiene tirosina quinasa extrínseca, lo cual significa que el propio receptor no tiene actividad enzimática, sino que hay otra proteína asociada a él, como es la Janus quinasa, que es esa Janus la que tiene la actividad tirosina quinasa. Bueno, volviendo a la insulina entonces tiene capacidad de autofosforilarse, de forma tal que cuando la insulina se une a las subunidades alfa, se produce un cambio conformacional en las cadenas que se transmite a las betas y que de algún modo constituye una señal que permite la fosforilación de esas subunidades beta. Una vez que están fosforiladas, como vemos en este segundo esquema, los grupos fosfatos, se acercan, o mejor dicho, están ahí cerca, los sustratos, en general se llama así, del receptor de insulina, a una serie de proteínas que van a acercarse al receptor y van a ser fosforilados por ese receptor. Se autofosforila y fosforila entonces a otras proteínas. Bien, ¿en qué consiste este concepto de resistencia a insulina? Que decimos que en cierto modo está
asociado con algo que le pasa al receptor. En realidad, cuando hablamos de resistencia a insulina, hablamos de una resistencia ¿de quién? De los tejidos blancos, sobre todo del músculo, del tejido adiposo, del tejido hepático, una resistencia a responder de una forma adecuada a la cantidad circulante normal de insulina. O sea, tenemos una dada concentración de insulina en el plasma y esa cantidad se une a los receptores y debe dar una determinada respuesta acorde a la cantidad de insulina. Si la respuesta que se obtienen en los tejidos blancos es menor a la esperada por la cantidad de insulina, hablamos de una resistencia de ese tejido blanco a responder a la insulina. Entonces, ¿a qué lleva esta resistencia? ¿A qué conduce? Por un lado, vemos en este esquema que si hay una resistencia, por ejemplo, no se va a producir una adecuada translocación de los receptores GLUT4 a la membrana y por ende no se va a producir una adecuada entrada de glucosa al tejido adiposo y muscular por el GLUT4 y entonces la célula va a captar esto como una falta de glucosa, como un ayuno, de manera tal que eso va a conducir a que el hígado produzca más glucosa por gluconeogénesis para verter glucosa a la circulación, también por activando la glucógenolisis o degradación del glucógeno, y todo esto va a generar un desequilibrio, porque en realidad sí había glucosa, pero la célula piensa que no la hay porque hay una resistencia que ha impedido que a lo mejor ese GLUT4 se transloque y que la glucosa que había ingrese a la célula. Esto lleva a una serie de desequilibrios que incluso conduce a una síntesis de lípidos y a procesos inflamatorios, porque de pronto hay excesos de acetil-CoA que llevan a producción de ácidos grasos y de triglicéridos, y conduce a la insulina resistencia. Mejor dicho, son ocasionados y es parte de todo lo que acompaña a la insulinoresistencia. A eso se puede deber. ¿Cuáles serían los motivos o los posibles motivos de la insulinoresistencia? Por un lado, puede ser que haya una pérdida de esos sustratos de receptor de insulina denominados IRS y entonces la transducción de señal no sea correcta. O por otro lado, que no se fosforile adecuadamente los IRS o que haya defecto en las proteínas blanco, por ejemplo, de la proteína quinasa B, que es una de las vías que se activa por fosforilaciones sucesivas y que da lugar a la respuesta, la activación de la proteína quinasa B. Entonces puede estar en distintos momentos de esa transducción o de señales que genera la unión de la insulina a su receptor. Lo cierto es que el tejido no responde como debiera acorde a la cantidad de insulina. Y está visto que la ingesta exagerada de alimentos que suele acompañar a la obesidad producen una alteración de esa transducción, la obesidad abdominal sobre todo, la alteración de esa secuencia de señales que genera la insulina hacia el interior de las células y que son responsables de esa insulinoresistencia, que van a ver ya cuando vean los talleres de diabetes, cómo la insulinoresistencia es el comienzo también de una diabetes mellitus tipo 2, porque el organismo responde para compensar la insulinoresistencia produciendo más insulina, entonces hay una hiperinsulinemia, pero que a la larga conduce a un agotamiento pancreático de mandar tanta insulina a la circulación y termina desencadenándose una diabetes de tipo 2, mellitus de tipo 2. Bien, este sería un esquema entonces de cómo se produce la transducción de señales por la insulina. ¿De qué manera? La insulina se une a su receptor, el receptor se autofosforila, o sea que queda fosforilado, se unen los sustratos del receptor insulina, se fosforilan esos sustratos y se desencadenan una cascada de señales que puede llevar a diferentes vías. Acá están simbolizadas dos vías que son bastante importantes. Por un lado, la de la proteína quinasa B, o sea, activando una quinasa que fosforilará a otras proteínas, y también una vía denominada RAS-MAP quinasa, que la proteína RAS es una proteína similar a la proteína G, pero es un
monómero, similar a la proteína G porque se activa por GTP, y a su vez cuando está activada, activa a una cascada de señalizaciones de las denominadas MAP quinasas. Bien, la proteína quinasa B activada, por ejemplo, es responsable de la translocación de GLUC4 que habíamos mencionado ya varias veces, que se producía en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Es vía la proteína quinasa B que los transportadores GLUC4 llegan, acá la vemos a la proteína quinasa B que está activada con fosfato, que se ha generado por la unión de insulina receptor y las activaciones sucesivas, y es responsable de la translocación del GLUC4. Lo que se ha visto también, que en algunos casos se puede producir la translocación del GLUC4 sin necesidad de insulina, o sea, independientemente de insulina, puede producirse el ingreso de glucosa a la célula muscular estimulado por la contracción muscular y también por la hipoxia que acompaña a una contracción muscular excesiva. O sea que el ejercicio muscular conduce por una vía diferente, no de la proteína quinasa B, sino por una vía de una quinasa que se denomina AMP quinasa. También esta AMP quinasa es responsable de producir la translocación del GLUC4 desde las vesículas hacia la membrana y estimular el ingreso de glucosa a la célula muscular independientemente de la insulina. Por ello es que el ejercicio físico es aconsejable en todos y también, por supuesto, en un paciente diabético. Bien, veamos ahora que no solo es la glucemia circulante, algunos aminoácidos, algunos ácidos grasos, los que pueden estimular la liberación de insulina por la célula beta, sino que nos vamos a detener un poquito a hablar de unas hormonas peptídicas denominadas incretinas, que son sintetizadas justamente por la mucosa intestinal y que inciden en el metabolismo de la glucosa. Estas incretinas son sintetizadas en respuesta a la ingesta oral de alimentos. Es decir, que cuando nosotros ingerimos alimentos, principalmente de origen glucídico, se produce la secreción de estas incretinas por la mucosa intestinal. Y tienen una acción de potenciar la secreción de insulina. Porque cuando la glucemia está alta se secreta insulina, pero también cuando ingerimos alimentos, la ingestión de estos alimentos, sobre todo de glucosa, como dije, potencian la secreción, o sea que hacen que se secrete más insulina aún. Estas incretinas son las denominadas GLP-1, péptido 1 tipo glucagón, y el denominado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que como dije anteriormente son sintetizados y secretados por las células del intestino en respuesta al consumo de alimentos. ¿Qué acciones? En realidad las incretinas tienen acciones sobre diversos tejidos, pero en este caso nos vamos a centrar solamente en las acciones que tienen que ver con las células pancreáticas. Acá tenemos la acción del GLP-1 y acá del GIP. Ambos estimulan la liberación de insulina dependiente de glucosa. Ambos incrementan la biosíntesis de insulina por la célula beta, inducen también que haya más células betas, o sea que haya una proliferación de las células betas, y también frenan la apoptosis o muerte celular de las células betas. El caso este inhibe la secreción de glucagón, una sola de ellas que es el denominado GLP-1 o péptido 1 tipo glucagón. Además de actuar sobre la insulina, también inhibe este péptido, esta incretina, la secreción del glucagón. Hay un término que se emplea bastante que es el término denominado efecto incretina. ¿A qué nos referimos con este efecto incretina? A un aumento de insulina que se produce tras la ingesta oral de glucosa. En realidad se vio que si se graficaba luego de la ingesta de glucosa en forma oral la elevación de la insulina que se produce, que luego baja hasta su nivel normal, era mucho más marcada que si se
producía un ingreso de glucosa al organismo, pero no por vía oral, sino por vía intravenosa, o sea, que se llegaba a través de, digamos, por ejemplo, de un suero, la glucosa al organismo. El efecto que se obtenía en cuanto al aumento de la insulina era mucho menor, de forma tal que entonces vemos que la diferencia es lo que se denomina efecto incretina, está dado justamente porque la ingesta oral produce la liberación de los dos péptidos que mencionamos, que son responsables de este efecto, y cuando la glucosa ingresa directamente a la vía sanguínea, no va a producir la liberación de incretina. Por eso les puse acá que es una fuerte respuesta de las células beta luego de una dosis oral de glucosa, en contraste con la observada luego de la administración de glucosa por vía intravenosa. En este esquema también podemos ver cómo el intestino, a partir de la llegada de alimento, el intestino responde con la liberación de estas incretinas que tienen acción sobre las células pancreáticas. En el caso del GLP-1 y del GIP, actúan aumentando la liberación de insulina en la célula beta, y en el caso del GLP-1 actúa disminuyendo la secreción de glucagón en las células de tipo alfa. Y en este cartelito tenemos que las acciones de las incretinas son limitadas por la enzima denominada DPP4, que es la que está acá ejerciendo su acción de degradar de alguna manera o inactivar, digamos así, a las incretinas. Es decir, que cuando esta enzima actúa, las incretinas ya no van a tener acción porque han sido degradadas. Es decir, que la inactivación de las incretinas GLP-1 y GIP es catalizada por esta enzima DPP4, que es la dipeptidilproteasa. O sea, una proteasa es una enzima que rompe uniones entre los aminoácidos. Y esto se puede usar mucho en farmacología porque de pronto si las incretinas por la acción de la DPP4 se inactivan y nosotros lográramos que no se inactivaran, la insulina se secretaría en cantidades mayores. Entonces, hay fármacos que pueden inhibir a la DPP4, es decir, de alguna manera, inactivar a esta enzima, inhibir la acción de la DPP4, con lo cual van a incrementar la vida media de las incretinas y se va a conseguir que la insulina siga en niveles más altos. Por ejemplo, esto se podría usar para la diabetes tipo 2. Bien, volviendo a las acciones de la insulina, recordemos que la insulina era una hormona hipoglucemiante, es decir, que hacía disminuir la glucemia. ¿Qué procesos son los que va a estimular o inhibir para que la glucemia disminuya? Va a aumentar la captación de glucosa, como lo vimos en reiteradas ocasiones, en el tejido adiposo y muscular. Va a estimular las vías que utilicen glucosa, como la glucólisis, como la glucogenogénesis o como la vía de las pentosas. En este caso, la glucólisis degrada glucosa, la glucogenogénesis convierte la glucosa en glucógeno, con lo cual disminuye la glucosa de la circulación, porque a medida que entra a la célula es convertida en otra cosa, y también estimulando la vía de las pentosas, convirtiéndola en moléculas de 5-carbono. Y por otro lado, va a inhibir las vías que sean tendientes a elevar la glucemia, como por ejemplo la glucogenólisis, que cuando se produce a nivel del hígado, degrada glucógeno y manda glucosa a circulación sanguínea. Entonces, frena esa glucogenólisis y también va a frenar la gluconeogénesis o síntesis de nueva glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Pero no hay que olvidar que la hormona insulina, como es una hormona que se secreta en momentos de hiperglucemia, en momentos de abundancia de alimentación, en momentos que hay muchos ácidos grasos, en momentos que hay muchos aminoácidos, es una hormona que es anabólica por excelencia, o sea que promueve procesos de síntesis y de almacenamiento de nutrientes. Va a promover o va a estimular
el almacenamiento de glucosa como glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo. Va a promover la conversión de glucosa en triglicéridos, por supuesto, previamente la glucosa por glucólisis dará piruvato, el piruvato dará acetil-CoA, el acetil-CoA dará ácidos grasos y luego se unirán al glicerol para formar los triglicéridos. Y también va a promover en el tejido adiposo que se almacenen triglicéridos, la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas en el músculo esquelético. Acá tenemos más de lo mismo, vayamos a analizar porque está bien simbolizado el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Aumenta la captación de glucosa. Vemos acá la glucosa que ingresa por GLUT4 a las células del músculo y también ingresa a los adipocitos. Aumenta la síntesis de glucógeno. Vemos entonces que esa glucosa que está dentro del hígado puede dar lugar a glucógeno, o la glucosa que ingresó al músculo también puede dar lugar a glucógeno. Aumenta la síntesis de proteína. Dijimos que podía aumentar la captación de aminoácidos y la síntesis de proteína en el músculo y también en el hígado. Disminuye la gluconeogénesis, o sea que evita que estos aminoácidos, por ejemplo, se conviertan en glucosa, de manera tal que frena la gluconeogénesis. Disminuye la glucógenolisis, la degradación de glucógeno. En el hígado va a permitir inhibir que el glucógeno se convierta en glucosa, de manera tal que esta glucosa después no salga elevando la glucemia. Y disminuye también la lipólisis. En el tejido adiposo, los triglicéridos no van a ser convertidos en ácidos grasos porque no hace falta energía. Más de lo mismo, analizamos tejido por tejido, vemos que acá en el hígado la glucosa ingresa por GLUT2 y la insulina va a estimular la síntesis de glucógeno. Va a estimular la glucólisis, convirtiendo la glucosa en piruvato, va a estimular su oxidación en el ciclo de Krebs y va a estimular también que parte del acetil-CoA se convierta en ácidos grasos, forme triglicéridos y los triglicéridos salgan del hepatocito en forma de la lipoproteína denominada VLDL. Cuando esa lipoproteína vaya a circulación sanguínea, se encontrará con la lipoproteína lipasa, una lipasa que degrada sus triglicéridos y libera glicerol que puede volver al hígado para formar triglicéridos y los ácidos grasos pueden ir al tejido adiposo para formar triglicéridos, también estimulado por la insulina. En el tejido adiposo, la glucosa ingresa por GLUT4, estimulado por insulina, esa glucólisis y el ciclo de Krebs. Además, se va a formar glicerol 3-fosfato que puede desviarse de aquí de la glucólisis y los ácidos grasos que se formarán por el exceso de acetilcoenzima A. Y recordemos que sale del ciclo de Krebs porque están saliendo en forma de citrato, van a dar triacilglicéridos. Y en el músculo va a estimular la entrada de glucosa por GLUT4, la síntesis de glucógeno, la oxidación por glucólisis y el ciclo de Krebs, también el ingreso de aminoácidos para sintetizar proteína. En cuanto al glucagón, que era una enzima antagónica de la insulina, sintetizada por las células alfa de los islotes pancreáticos, también en forma de una preprohormona, como preproglucagón, que por hidrólisis se convierte en pro y en glucagón, es un polipéptido y su efecto, como dije, es hiperglucemiante. De manera tal que el páncreas va a mandar glucagón a la circulación, va a llegar ese glucagón a las células del hígado y va a estimular la liberación por el hígado de glucosa, previa glucógenolisis. Y esto va a conducir a una elevación de la glucemia que va a generar este glucagón, o sea, un efecto de elevación de la glucemia porque su efecto era hiperglucemiante. El mecanismo de acción del glucagón, recordemos que es una hormona peptídica que tiene receptores de membrana del tipo receptores acoplados a proteína G,
que la proteína G es un trímero que se encuentra activado cuando sale el GDP que está unido e ingresa el GTP. Cuando el GTP ingresa en la subunidad alfa unida a GTP se desplaza por la membrana y activa a la adenilato ciclasa, enzima de membrana que cataliza la transformación del ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A, que recordemos estaba formada por dos subunidades catalíticas bloqueadas, digamos así, por dos subunidades reguladoras. Cuando el AMP cíclico se une a las dos subunidades reguladoras, dos AMP cíclicos por cada reguladora, se separan de las catalíticas y dejan libre los sitios activos para que esta proteína quinasa A, que lleva, digamos, el sufijo A porque es activada por AMP cíclico, comience a fosforilar y producir la acción del glucagón, que tranquilamente podría ser degradar glucógeno previa fosforilación que conduce a la activación de la glucógenolisis. Las acciones metabólicas del glucagón las podemos ver, por ejemplo, en el hígado, va a estimular, como les dije recién, la degradación de glucógeno o glucogenolisis y esa glucosa va a salir a la circulación gracias a la existencia de la glucosa 6-fosfatasa hepática que está presente en hígado y no está presente en músculo. Y por otro lado, también se va a estimular la gluconeogénesis en el hígado, es decir, la síntesis de nueva glucosa, que está simbolizado aquí como ciertos aminoácidos que pueden dar lugar a glucosa libre. Por otro lado, se va a inhibir la síntesis de glucógeno y también vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de el músculo, en el músculo no va a tener ningún efecto. O sea que si bien acá está graficado el músculo, tengamos bien en claro que el glucagón no tiene efecto sobre la glucogenolisis muscular, sí sobre la hepática. En cuanto al tejido adiposo, en el tejido adiposo, digamos, va a estimular la lipólisis, es decir, la degradación de los triglicéridos para convertirse en ácidos grasos que saldrán a la circulación para servir de fuente de energía. No olvidemos entonces que el glucagón tiene su efecto hiperglucemiante porque el estímulo que genera su liberación es la baja de glucemia, es decir, que nos está indicando que hay pocos nutrientes. Por eso mandamos ácidos grasos para servir de fuente de energía, en el caso del tejido adiposo, y se mandan también glucosa para servir de fuente de energía a los demás tejidos. Y con eso damos por terminada esta clase con este tira y afloje entre la insulina en sus acciones y el glucagón en las suyas. Aquí también se encuentra la adrenalina que tiene acciones similares a la del glucagón, pero destaquemos que la adrenalina sí tiene efectos sobre la glucogenolisis a nivel muscular. Bueno, con esto damos por terminado la clase. Muchas gracias por su atención. Bien.